Y vamos a hablar del manejo del estrés. Agradecemos a la gente de Wilde, siempre nuestra gente, nuestros vecinos queridos, y en este caso a Walter Notrica, un gran amigo, más que amigo es un hermano, así que le mando un gran saludo, quien ha sido el artífice de esta nota. Él participa, entre otras instituciones, en algo tan prestigioso como son el Rotary, que bueno, muchas veces nosotros les informamos de todas las actividades que hacen, y en esta vez justamente tiene que ver con este taller del manejo del estrés. Vamos a hablar con la doctora Carmen Vicente, matrícula nacional 59893, y ella, entre otras cosas, docente de la Cruz Roja Argentina, docente en la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, coordinadora de equipos terapéuticos en la Argentina, entre otros. Doctora Marcelo Brungo al habla, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bien, gracias por atendernos. ¿De qué se trata este taller que tiene que ver con algo que, bueno, todos los días nosotros hablamos en nuestro programa del tema del estrés, ¿no? Pero cómo se manifiesta, cómo podemos ayudar a la gente y obviamente algo para reconocerlo tiene que ver con esas cuestiones que a veces no le damos mucha importancia y se van sumando, ¿no? Cuéntenos un poquitito. Sí, realmente es así. Durante mucho tiempo se hablaba, bueno, cuando se hacían exámenes clínicos, se le decía al paciente, no tenés nada, lo tuyo es estrés, y no había una conciencia real de a dónde podía llegar eso. Por suerte, ahora ya a través de estudios que se pueden hacer en sangre, a través de estudios psicológicos que también se pueden hacer, a través de todo lo que tiene que ver con un registro del estado de salud, podemos detectarlo en forma rápida y prevenir, porque siempre sabemos que la medicina se hace de dos maneras. Claro. Una es previniendo y la otra es atendiendo el caso ya establecido, pero lo ideal es hacer prevención. El objetivo fundamental de estos talleres de manejo del estrés es administrar herramientas para poder nosotros saber qué hacer en caso de que estemos considerando que algo en nuestro cuerpo está pasando, que algo nos está sobrepasando y ser útil como para trabajar lo que habitualmente. Doctora, la interrumpo un segundito. Sí. Mucho más el nivel de cortisol en sangre, que no doctora, sería colesterol. Sí. ¿Me escucha? Estamos teniendo problemitas de comunicación, de señal quizás. Si se puede acercar cerca de una ventana o un lugar un poco más abierto para que salga mejor la comunicación, porque sale entrecortado y realmente es muy importante lo que usted está diciendo. Bueno, a ver ahora. A ver, ahí le escucho. Perfecto. Sí, en realidad, ¿sí? ¿Me escucha bien ahora? Sí, perfecto, ahora sí, gracias. No, por favor. El tema está en que habitualmente se decía que se acercara, que el paciente lo único que padecía era un estrés, que estaba todo bien clínicamente, pero padecía estrés. Entonces es como que no se seguían cambiando actitudes o hábitos para eso, porque realmente no había una posibilidad de transmitir o no se conocía bien cuáles eran las herramientas para poder ir previniendo o disminuyendo si ya estaba establecido. Hoy en día, a través de la parte orgánica, por eso yo me especializo en medicina del estrés y trastornos de memoria, trastornos cognitivos, para ir detectando precozmente los primeros indicios y poder empezar a resolverlos y poder evitar el avance. Claro. Entonces, el objetivo de los talleres, como te decía, tiene que ver fundamentalmente con que la población conozca cuáles serían los métodos. A eso apuntamos en los talleres. Y por otro lado, también la evaluación en cuanto a la parte clínica de cortisol, que hoy en día se está tomando más en cuenta, está siendo más conocido también qué es el cortisol. Y en los talleres se habla y se hace se pasa un video específicamente de cómo funciona en el organismo, qué es lo que puede producir y cómo podemos evitar que eso suceda. ¿Esto es de manera natural, el cortisol, o es algo que nos provoca cierta estrés o cierta situación que muchas veces es extrema? Bueno, esto da para bastante y es gran parte de lo que se explica.
en los talleres, pero básicamente el cortisol lo necesitamos porque es lo que nosotros tenemos en el organismo como para poder seguir sobreviviendo. Claro. Frente a una situación de amenaza, las glándulas suprarrenales segregan ese cortisol para poner en actividad todo un sistema que nos va a permitir o luchar o huir. Por eso el hombre de las cavernas sobrevivió. Claro, claro. ¿Hay una relación entre cortisol y adrenalina? Porque muchas veces me ha pasado a mí como periodista que la gente me relata en situaciones extremas que después de un estrés muy, muy grande, es como que sigue haciendo las cosas, nada le duele y parece una suerte de, no sé, de droga que le impide tener el dolor físico, le impide tener algún tipo de situación quizás desagradable y después como que cae. Y bueno, y ahí evidentemente empieza el postrauma, ¿no? El estrés postraumático. Así es. Ese estrés postraumático puede transformarse en crónico, que es una secreción permanente de adrenalina y de estado de atención y de tensión y de alerta permanente. Es todo un ciclo bioquímico entre cortisol, ambas tienen que ver con las glándulas suprarrenales. Sí. Justamente ahí actúan dos factores, tanto lo físico como lo emocional. Y cuando aparece el estrés postraumático crónico, es muy importante el tratamiento, porque las causas, las consecuencias pueden ser muy graves y lo peor de todo es que son muy subliminales. Ese es el gran riesgo de esto. No es lo mismo que una persona tuviera una erupción, que una persona tuviera no digo ni benigno ni maligno, una tumoración, aparece, la ve, la nota, otro tipo de síntomas. Acá son tan subliminales que van horadando como el agua a la piedra, la gota a la piedra, y va desgastando el organismo. Claro, te erosiona, eso es ¿no? importante. Te erosiona. La erosiona. Doctora, exactamente. Una de las cosas que como periodista uno observa en la gente, y cada vez veo más personas hablando solas en la calle. No sé si usted ha notado eso. Eso tiene que ver obviamente con un nivel de estrés o capaz que no, capaz que le sirve para sobrellevar el estrés. ¿Hay un estrés bueno y un estrés malo? Bueno, la última pregunta te voy a contestar y después la otra. Sí, hay un eustrés y un distrés. Eustrés es el placentero, un casamiento, las vacaciones, una mudanza, pero no deja de generar aumento de cortisol. Y el distrés es cuando son las situaciones negativas, y esas situaciones negativas producen lógicamente un aumento de cortisol que lastima mucho más al cuerpo. Claro. Sí, hay dos tipos de estrés realmente, por eso lo bueno es poder reconocerlos y poder manejar, tanto uno como otro, porque una persona está preparando sus vacaciones y en lugar de disfrutarlas las está padeciendo por el estrés que le están produciendo. Sí, ¿verdad? Es verdad. O la gente que te dice, bueno, desde el auto, disfrutá las vacaciones desde el momento que salís. Algunos van haciendo carrera, otros se disgusta si llego tarde, llego temprano. Yo soy de los que dicen, me voy a la playa y prefiero ir, qué sé yo, a San Clemente o a Villa Gesell en vez de Mar del Plata porque me estresa agarrar mi auto para ir a la playa y tener un embotellamiento como si fuera la 9 de julio para ir a un lugar placentero. Entonces prefiero directamente ir a lugares más tranquilos, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que se aprende en los talleres, paulatinamente, no todo el mismo día del taller, en el primer momento, en el primer encuentro, pero de a poco uno también va haciendo una filosofía de vida diferente. Claro, porque tenemos que desarmar esta de que cuanto más estresado estamos, más nivel tenemos, o cuanto más estresado estamos, más sabor tiene la vida, quizás porque no se conoce lo bueno que es estar tranquilamente disfrutando. Entonces sí, van a Mar del Plata y se amontonan en los restaurantes, o justamente volver de la zona del sur de Mar del Plata a las 6 de la tarde, 7 de las playas del sur, es más agotador que 9 de julio todos los días a las 18 horas. Pero bueno, elegimos esas vacaciones, ¿no? Doctora, quizás porque también el paciente, pero quizás la persona no aprendió a reconocer cuáles son los momentos que dan paz. Le hago una consulta, del otro lado nos sigue mucha gente, vecinos de a pie, un hombre, una mujer, vecino de Avellaneda, de zona sur, y me dice, Marcelo, con el estrés que tengo,
Obviamente lo ideal sería que vayan al taller para que le den todas las herramientas, pero que 2 o 3 tips que podemos darle a la gente que está del otro lado y que obviamente por el estrés que tiene que ver con todo el día, desde no llegar a fin de mes, desde la tarea de criar a los hijos, desde salirse a la calle y parece una jungla. ¿Qué 2 o 3 tips usted le recomendaría, le daría para poder manejar ese estrés a la gente, al vecino del otro lado? Bueno, justamente lo que estábamos hablando recién. Primer punto, aprender a discernir entre lo que me altera y lo que me da paz. Y aprender a elegirlo. Otro de los tips es muy importante, el no tratar de contactarnos con lo que nos da placer y evitar lo que no nos da placer. Y lo otro, justamente, salgo a la calle, se congestiona el tránsito, entender que a veces especulamos que el día de 24 horas tiene 48, entonces claro, hacemos un montón de cosas todas juntas, por lo cual siempre vamos a estar expuestos a tener una angustia por falta de tiempo. Entonces estamos en una ciudad que pasan cosas, que se bloquea el tránsito, o lo que fuera, entonces todo eso pasa que en el taller se habla de aproximadamente 10 ítems de esto, de poder empezar a disminuir el aumento de cortisol a través de conductas aprendidas y desaprender las mal aprendidas. Usted es doctora, es especialista, tiene experiencia. ¿Qué la estresa, doctora? Y en este momento, desde el año 2007, que yo ya estoy dedicándome al tema de estrés, en el primer congreso que hubo en Argentina, ya me incorporé a ese congreso y a partir de eso, antes que nada, lo empecé a implementar. ¿Me puede estresar, por ejemplo, algún tema así de salud? Y si me pregunta, le podría decir que aprendí a través de mi propia experiencia a tomar todo, a manejarlo, claro, sabiendo que por algo se da, sabiendo que todo tiene un tiempo, sabiendo que las cosas son como son, porque además hoy en día también se trabaja mucho con mindfulness, que es la aceptación y la resiliencia, que es otro de los temas del próximo taller. Entonces uno aprende a no luchar contra lo que en realidad es y a modificar lo que realmente puede modificar, pero desde la sabiduría y no desde la desesperación. Claro, claro. Y saber que a veces uno no se tiene que hacer cargo de lo que dicen, lo que hacen los demás, porque no está en el círculo de uno, eso también. Mucha gente se hace problema por lo que pasó, por lo que dicen, por lo que hacen. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, y trabajo con esto, pero no tengo redes sociales personales. Me costó mucho dejarlas, pero veo que mucha gente tiene realmente un problema con esto, desde la falta de descanso como corresponde, hasta el tiempo físico que no te alcanza, o la valoración de si me puse una camisa rayada, si me dan 50 likes con la de ayer que fue amarilla. Eso es terrible, es uno de los principales generadores de estrés. Si nosotros nos damos cuenta cuando estamos hablando con alguien, están hablando con nosotros, pero están atendiendo qué está pasando en el celular, que no es nada urgente, quizás están mirando justamente en Instagram qué le pasó al otro que en ese momento no está con uno, ¿no? Entonces, esta disociación permanente genera mucho estrés, mucho desgaste y mucho trastorno cognitivo. Ayer fue un simposio, fue un congreso muy bueno, y se habló muchísimo sobre el deterioro neuronal a futuro del estrés hoy en día. Es decir, esta persona que vive de esta manera porque piensa que está bárbaro, a futuro va a tener las consecuencias, como también los trastornos de sueño, por la pantalla hasta última hora, lo cual genera una alteración neuronal, por eso ahora hay unos anteojos, unos lentes especiales para quien tiene necesidad, ¿eh? Sí, los anteojos azules que le llaman. Exactamente. Son antirreflejos. Exactamente, antirreflejos, pero una cosa es el reflejo a nivel visual y lo otro es lo que está generando en nuestro cerebro. Yo siempre trato de que los pacientes, vengo con trastornos de sueño, ¿y cuál es su higiene del sueño? No, miro el noticiero, no, escucho música, duermo con la luz prendida, duermo con la radio. Y también una de las cosas que es muy importante, que recién quería comentarte, es que si nosotros pensamos en lo que es mindfulness, siempre vamos a tener que estamos conciencia plena, en conciencia plena. Quiere decir que ahora yo en este momento estoy haciendo un reportaje con vos. No voy a estar pensando qué voy a estar haciendo ahora cuando termino de hacer el reportaje. Cuando termino, lo veré.
pero queremos, como había una frase, ganarle tiempo al tiempo y el tiempo nos devora. Es verdad, es verdad. Hacer y poner todo de nuestro ser en lo que estamos haciendo, de eso se trata, y tampoco vivir de recuerdos y vivir del futuro, vivir el hoy, la hora, de eso se trata. Eso por un lado, pero aparte es en el instante, o sea, conciencia plena es conciencia de mi cuerpo, conciencia plena de lo que estoy haciendo ahora. Ni hablemos de esto que me acabas de nombrar. Claro. Eso es algo que bloquea totalmente, porque en otros tiempos, porque yo voy a, y resulta que seguimos sin tener conciencia del presente, ¿no? Sí, y eso también genera mucho, que hoy habitualmente comienza por un trastorno de angustia y termina por una crisis de pánico, habitualmente llamado, que no es así, pero ¿cómo podés explicarte que hay tanta gente con crisis de pánico? Sí, hay una suerte de pandemia de esto. Que hemos pasado el 2020, que nos dejó muy marcados, con muchos miedos, pero obviamente se puede ir resolviendo, ¿no? Cuando me hablaban a mí los médicos y hablábamos durante la pandemia, ¿no? Esa cuarentena infinita, me dice Marcelo, los síntomas del estrés postraumático llegan posterior, 3, 4, hasta 5 años después de lo que ha pasado acá, y vamos a empezar a observar eso en la población. En estos momentos estamos empezando a observar parte de lo que fue las consecuencias de la cuarentena eterna. Totalmente, ¿no? Durante la cuarentena yo no dejé de dar clases aquí y al exterior con respecto a lo que nombraste recién en el currículum de enfermedades poco frecuentes, en realidad. Hola. No son poco frecuentes, sino que también diagnosticadas, porque todavía doctora, no se conocen el diagnóstico. Hola. Sí, se puede correr un poquitito, pues salía un poquito mal. Sí, ya me corrí. Ahí está. Bueno, en ese momento ya sabíamos, no se dejó de hacer ningún congreso, todos los congresos, los simposios, yo en ese momento también hice el seminario de aceptación y resiliencia en España con un excelente psiquiatra que ahora justamente viene a Argentina, y fue muy útil, pero no se dejó de hacer ningún congreso en ninguna parte, todos virtuales. Realmente fue fantástico. Y ya nos hablaban que la pandemia tenía en ese momento el COVID, pero la futura pandemia iba a ser los trastornos psiquiátricos y los trastornos de angustia, que ya sabíamos que ahora se venía esto, lamentablemente. Sí, por eso está bueno todo esto que tenga utilidad para poder manejar esta angustia, ¿no? Doctora, vamos a entonces decirle el taller de manejo. Esto va a ser el día 13. Para reservar tu lugar tenés que mandar un WhatsApp al 11 56 41 4245, repito, 11 56 41 4245. Esto va a ser en Coronel Bransen 2579 Sarandí, un valor de tan solo 10.000 pesos, y obviamente a cargo de la doctora Carmen Vicente, este estrés como factor de riesgo de nuestra salud en general, este taller de manejo del estrés, obviamente auspiciado por el Rotary Club de Sarandí. Un mensaje para el vecino que la está escuchando, doctora. Bueno, primer mensaje, un orgullo de ser avellanedense, nacida en Sarandí, con mis vecinos de Sarandí, así que agradezco mucho poder comunicarme con todos de esta manera, un cariño enorme, y que podemos hacer muchas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, y que no son nada difíciles, no es imposible, simplemente hay que conocerlas y aprender a manejarlas. Y un enorme orgullo para mí como expresidente de la Cruz Roja de Argentina, filial Avellaneda, Villa Domínico, haberla tenido también entre nuestro grupo de docentes, así que siempre me enorgullece esa faceta mía que, bueno, he transitado, así que felicitaciones también. Ay, gracias, sí, fue algo muy hermoso, y después por un tema de voz no pude continuar con las clases, pero siempre es un cariño muy grande. La Cruz Roja para mí me brindó muchísimas cosas. Primero que nada aquí, y cuando estudiaba medicina, en Cruz Roja de Quilmes me recibí de técnica en hemoterapia, así que para mí la Cruz Roja es fantástica. Bueno, doctora, vamos a estar entonces viendo ese taller para el día 13, y obviamente llegando la fecha lo vamos a repetir también. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias, un gusto y saludos a todos. Igualmente. Hasta luego. Bueno,
pasó justamente la doctora explicándonos el tema del manejo del estrés. Estaba muy bueno este taller que tiene que ver con justamente lo que nos pasa todos los días, ¿no? Cómo ordenar nuestra vida, cómo manejar la ironía. Taller de manejo del estrés. Reserva tu lugar, 11 5641 4245. Esto es Bransen 2579, que es el Rotary Club de ahí de Sarandí. Un valor de tan solo 10.000 pesos, obviamente con una gran profesional que ha pasado por la Cruz Roja Argentina. Vamos a ir una tandita cortita y ya regresamos con más La Voz del Vecino.